Muy buenas tardes a todos. Seguimos con nuestras conversaciones en un mundo en transformación y hoy estamos con Pedro Serrano. Pedro, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. A vosotros por la invitación. Pedro, eres profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad Carlos III de Madrid, subdirector del Máster en Ciencias Actuariales y Financieras en dicha universidad y doctor en Finanzas Cuantitativas por la Universidad del País Vasco. Y hoy queremos hablar de monetización de la vivienda. Consideramos desde el Instituto que es un tema del que se habla mucho, pero quizás no se sabe tanto y lo queremos enfocar desde un punto de vista objetivo, académico y divulgativo. Y para eso tenemos a Pedro con nosotros, que junto con Juan Ángel Lafuente, que es catedrático de Economía Financiera de la Universidad Jaume I de Castellón, habéis sacado este libro que se titula Cómo complementar la pensión utilizando la vivienda en propiedad, un libro muy interesante. Y quizás la primera pregunta, Pedro, es ¿en qué consiste este concepto de monetización y por qué está recibiendo tanta atención en la actualidad? Bueno, pues reitero el agradecimiento por la invitación y por ir a lo directo. Monetizar la vivienda consiste en transformar en liquidez un activo que generalmente es ilíquido. Dicho de otra forma, consiste en transformar un ahorro que se ha hecho durante la vida en forma de ladrillo, convertirlo en una fuente de financiación para la última parte de la vida. ¿Y por qué? ¿Por qué ahora tiene tanta relevancia en estos días? Fundamentalmente porque existe un hecho que es transversal a todos los seres humanos, que es que vamos a vivir más tiempo. O sea, los seres humanos estamos viviendo más tiempo y al vivir más tiempo necesitamos de más recursos. En la tercera edad, el principal activo, la principal fuente de ingresos de la tercera edad suelen ser la pensión pública. Y lo que estamos viendo es que el sistema de pensiones pues, está bastante tensionado, ¿no? Y bueno, los diferentes estudios lo que nos hablan es de la insuficiencia de las pensiones. Es decir, las pensiones están procurando un nivel de subsistencia, pero sin embargo no alcanzan a satisfacer las necesidades reales de consumo. Entonces, monetizar la vivienda es otra de los instrumentos para conseguir complementar esa pensión. Y bueno, ahora se ha puesto de moda y luego hablaremos, porque creo que es importante, la hipoteca inversa, pero cuando hablamos de monetizar existen diferentes alternativas, ¿no? Es decir, o sea, la monetización no está solo limitada a un producto, ¿no? Porque por eso es importante saber qué variedad de alternativas tenemos. ¿Nos podrías explicar a grandes rasgos cuántas alternativas tenemos? Por supuesto. Monetizar la vivienda en propiedad es algo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Es decir, todos conocemos a las personas que vivían en la capital, se jubilan y se van al pueblo y con el piso de la capital lo venden o bien lo alquilan para obtener recursos. Ese es un ejemplo de monetización. El inconveniente de este tipo de recursos, de este tipo de productos, vender la vivienda, alquilarla, es que el individuo debe desplazarse, es decir, debe dejar la vivienda y irse a otro sitio. La novedad que aparece ahora y que es fundamentalmente la gran contribución del libro es que hay una variedad de productos que permiten financiarse y seguir residiendo en la vivienda. Todos hemos oído hablar de la hipoteca inversa, que ahora hablaremos, pero es una financiación en la cual uno puede seguir viviendo en su casa y además recibir financiación. La nuda propiedad, tanto de lo mismo, puede seguir viviendo en su casa y recibir financiación, cada una con sus especificaciones que hablaremos más adelante. Y hay un factor importante que yo creo que también hay que hablar de él, que es la longevidad. Bueno, cada vez vivimos más, el envejecimiento y cómo afecta a estos productos la longevidad. Bueno, la longevidad verdaderamente es la raíz no quiero decir del problema, sino la virtud que está ocasionando toda esta eclosión de instrumentos. Entonces, como digo, la longevidad implica que vamos a vivir más, necesitamos unos recursos y los individuos tienen que atender a las fuentes de ahorro que antes pues, directamente no se atendían. Pues, por ejemplo, la vivienda en propiedad. ¿Cómo afecta la longevidad de estos productos? Pues tiene una afectación o tiene un impacto determinante. ¿Por qué? Porque la financiación que vayamos a recibir de estos productos dependerá de nuestra esperanza de vida. Dicho de otra forma,
Si yo sé que voy a fallecer mañana, el precio máximo que voy a obtener por mi casa será el valor de mercado de la misma. Pero si yo estimo que voy a fallecer dentro de 10 años por la edad que tengo, pues eso rebajará el precio de mi vivienda para un posible comprador. Entonces, como vemos, la longevidad tiene un impacto directo a la hora de valorar este tipo de instrumentos. Eso es importante. Tampoco hemos inventado la rueda aquí en España, ¿no? O sea, existen otros países que tienen mejores prácticas y que están ya funcionando, algunos con unos productos, otros con otros, ¿no? Efectivamente. Lo nuevo aquí en España es quizá que por un componente, digamos, antropológico, en los países de ámbito anglosajón, la vivienda no se le tiene ese querer en el sentido de transferencia intergeneracional, es decir, de que pase a los hijos, como a lo mejor sí tenemos aquí en España o en otros países del sur de Europa. ¿Qué ocurre en esos países que son referencia, fundamentalmente Inglaterra y Estados Unidos? Pues que las casas, las viviendas, se utilizan como cajeros automáticos, es decir, se utilizan como mecanismos, se reconoce que eso es una fuente de ahorro de la cual se puede detraer recursos una vez que se necesiten. Aquí en España, de momento, es una barrera que tenemos que vencer todavía, ¿no? Es decir, de que, por ejemplo, los padres piensen que la vivienda pues, no se va a ceder a los hijos si ellos necesitan recursos antes. Eso es. O sea, ya tenemos el concepto de monetización más o menos centrado, vemos que hay diferentes alternativas, que influyen mucho la longevidad, que hay otros países que tienen mejores prácticas, como Inglaterra, pero de pronto viene Santander, viene Mapfre y nos lanzan una hipoteca inversa y rápidamente la ponen en el mercado, ¿no? Entonces yo creo que ahora sí, que ya tenemos que hablar de hipoteca inversa, ¿no? ¿Qué es una hipoteca inversa? Bueno, la hipoteca inversa es nada más, para que los espectadores lo entiendan, es simplemente un préstamo. Un préstamo con dos condiciones. Una, que se otorga a personas mayores de 65 años y, bueno, tres condiciones. Primera, personas mayores de 65 años. Segunda, tiene que haber una vivienda en propiedad que actúe como garantía. Y tercera, y muy importante, es un préstamo que se devuelve al fallecimiento del beneficiario. Y esta es la clave de todo. Es decir, yo soy propietario de una vivienda, tengo más de 65 años, puedo acudir a la entidad bancaria o aseguradora, pedir un préstamo contra el valor de mi vivienda y tengo la certeza de que no devolveré yo ese préstamo, sino que es un préstamo, una deuda a la que harán frente los hijos. La característica fundamental de la hipoteca inversa es que al fallecimiento del beneficiario, pues la entidad aseguradora o financiera le propone a los herederos dos alternativas. Miren, o bien me devuelven la deuda, es decir, el principal más intereses que se haya generado, o alternativa 2, aquí hay un bien en la casa, tienen ustedes un año para liquidarla, para venderla en el mercado y con el remanente se lo quedan ustedes y el resto me devuelven la hipoteca. Fundamentalmente, para que todo os quede claro, es un préstamo. Parece, al principio, yo creo que lo está explicando de una forma muy clara, parece algo sencillo, pero la verdad es que en el mercado español no se ha desarrollado demasiado, ¿no? ¿Por qué consideras tú que no se ha desarrollado, ¿no? Ahora esperemos que, obviamente, con Mapfre, con Santander, con otras compañías que también están trabajando, se empiece a conocer, pero ¿por qué no se ha desarrollado? Bueno, la hipoteca inversa en España ha tenido dos vidas. Ha tenido una vida en torno al año 2008, donde verdaderamente tuvo un pico y a consecuencia de la crisis económica, pues aquello decreció y ahora estamos experimentando una segunda vida que ya parece mucho más robusta y más vigorosa, ¿no? Las causas son múltiples y es difícil todavía hacer una relación exhaustiva de qué son. Pero por el lado de la oferta, es decir, de los bancos y aseguradoras que lo ofrecen, hay un papel fundamental de un riesgo que se llama el riesgo reputacional. Es decir, la hipoteca inversa toca dos aspectos muy sensibles para los clientes, que son personas mayores y vivienda en propiedad. Entonces, involucrar estos dos aspectos en un mismo cóctel a los bancos les resulta reputacionalmente muy costoso. Es decir, la posible litigiosidad que se dé al mezclar estos dos factores es algo que los bancos son muy reacios. Por el lado de la demanda, por el lado de nosotros, de los clientes que podemos estar interesados, fundamentalmente operan varios factores. Uno, por supuesto, es el de conocimiento del producto. Y el segundo fundamental es una herencia que
bueno, esto es una opinión, pero es una herencia que es un trauma que tenemos desde la crisis del 2008. Y es que tenemos una desconfianza brutal hacia cualquier tipo de intermediación que involucre la vivienda. Es decir, pensar que nuestra vivienda va a haber un contrato por el cual hay una entidad financiera o aseguradora que puede tener la propiedad sobre la misma, aunque eso no sea exacto, es algo que genera mucha susceptibilidad en los individuos. Y, en mi opinión, es un trauma que hemos heredado de una herida, una cicatriz de la crisis. Sí, yo creo que lo que lo define es claramente primero desconocimiento. Por eso yo creo que este tipo de charlas ayuda mucho a clarificar desde un punto de vista objetivo esa desconfianza y también ese sesgo que tenemos los españoles de oye, que la vivienda es algo especial y lo queremos dejar. Y el tema reputacional que tú comentabas, para mí eso es muy importante porque las entidades financieras les cuesta mucho ganar su reputación, pero lo pueden perder muy fácilmente con ese tipo de cosas. Por eso lo comentábamos antes, además, el concepto de asesor independiente, ¿no? Que quizás hay que reforzarlo en este producto más, ¿no? Quizás tenemos que pedirle a nuestras instituciones que definan claramente este concepto, ¿no? Totalmente. La hipoteca inversa, bueno, hemos hablado de algunos de los inconvenientes por lo que no funciona el mercado, pero es cierto que la legislación, el legislador ha hecho su papel. La hipoteca inversa es un producto que está muy bien articulado, que está legislado y que, que tiene todas las garantías jurídicas a partir de una ley que se estableció en el año 2007. O sea, que en ese sentido la hipoteca inversa tiene las garantías jurídicas de cualquier contrato financiero seguro, ¿no? Y fiable. Respecto al tema del asesor independiente, la propia ley recoge la existencia de un asesor independiente, pero lo recoge en 2 líneas. Y lo que sabemos ya de la experiencia acumulada es que esas líneas hay que desarrollarlas. Es decir, ¿qué le pedimos o qué debemos pedir a un asesor independiente? Pues verdaderamente eso, que sea independiente y neutral. Es decir, lo que se puede dar, una de las fricciones que se puede dar a la hora de encontrar un asesor independiente es que lo peor que se puede dar es que el asesor independiente esté alineado con los intereses de la empresa que venda ese producto. Entonces, sobre eso es lo que debería avanzar la nueva legislación, es decir, intentar romper ese posible vínculo que se diese en el caso de que el asesor independiente estuviese relacionado con la entidad emisora de este tipo de cosas. Por ejemplo, eso es que es muy importante lo que dices para mejorar ese concepto de reputación. La media, las estadísticas que tenemos, la media de la venta de este tipo de operaciones, pues pueden ser casi más de 100 días, pueden ser 3 meses. ¿Por qué? Porque tienes que hablar no solo con el beneficiario, sino no solo con la persona que le das el préstamo que tiene la vivienda, sino con los hijos. Entonces, tiene que haber la máxima confianza y yo creo que eso nos interesa a todos, a las entidades financieras, a los clientes, y ese concepto para mí ahí es clave. Yo coincido 100% contigo. Totalmente. Y en el libro yo creo que hay un tema, porque hemos hablado de alternativas. No todas sirven para todos. Y vosotros tenéis una guía que especifica muy claramente las características que tiene que tener. Bueno, pues con estas características quizás te vendría mejor ¿no? Más o menos ahí tenéis una línea. Una serie de recomendaciones. Una serie de recomendaciones. Eso es. ¿No? Sí, pues para los espectadores que estén interesados o que se planteen en algún momento obtener recursos de su vivienda, pues sí, establecemos una serie de cuestiones que se deben plantear a sí mismos para ver si les interesa todo, para elegir productos y ver si les interesa. Entonces, la primera cuestión fundamental es, bueno, más allá de si uno necesita o no liquidez. Está claro que cuando uno acude a esto es porque la necesita. Entonces, la primera cuestión que se debe hacer es: ¿quiero seguir residiendo en mi vivienda o quiero desplazarme de ella? ¿O estoy dispuesto a cambiar de domicilio? Eso es un primer paso fundamental a la hora de decidir si uno opta por venderla o alquilarla o opta por las nuevas alternativas. En el caso de que desee quedarse en su vivienda, pues ahí están esas nuevas alternativas. Y ahora viene la segunda pregunta. Una vez que me he planteado quedarme en mi casa y recibir financiación, debo plantearme si mi vivienda quiero retener su propiedad, quiero retener la propiedad de mi vivienda, es decir, que en el futuro pase a mis hijos,
o por el contrario, quiero perder la propiedad. ¿Esto cómo funciona? Pues si uno quiere retener la propiedad, pues la hipoteca inversa o el anticipo de alquileres son unas alternativas pues, para que permiten retener esa propiedad y obtener financiación. Por contra, si uno no tiene descendientes o los descendientes están suficientemente dotados que no necesitan la vivienda en propiedad, pues puede optar por alternativas como la nuda propiedad, donde al fin y al cabo son ventas en diferido de la vivienda. Es decir, yo la vendo hoy y a mi fallecimiento la contraparte será cuando tome plena posesión de la vivienda. Entonces, básicamente ese es el esquema. 1, decidir si quiere quedarse o no. 2, saber si la quiere transferir a los descendientes. Y tercera, pero bueno, esto más anecdótico, hablar con los hijos. Hablar con los hijos porque, bueno, ya sabemos que la transmisión de patrimonio pues es algo que involucra, es un diálogo intergeneracional. Entonces, pues muchas veces los deseos de los padres no son los mismos que de los hijos. Eso es, este tipo de operaciones tienen que estar absolutamente consensuadas. Totalmente. Porque son operaciones a muy largo plazo donde al final los beneficiarios van a ser los hijos. Sí. Y un tema que comentabas que yo creo que es muy interesante es que todo nace de una necesidad de liquidez. Y claro, fíjate, esa necesidad de liquidez cada vez va a ser más imperiosa porque sobre todo se desarrolla por la dependencia. La dependencia de unas necesidades económicas, monetarias, porque necesitamos ayuda de terceros. Y cada vez vivimos más y cada vez llegamos a unas edades donde vamos a necesitar esas cantidades. Con lo cual, bueno, pues yo creo que es un producto que tiene que complementar la pensión, porque la pensión te puede llegar perfectamente hasta los 80 años, hasta los 85, llega un momento donde necesitas más dinero, ¿no? Y yo creo que la dependencia puede ser un factor importante que, por suerte, como además lo comenta el profesor Erce, es la contingencia del siglo XXI. Pero por suerte la vamos a vivir más y vamos... Efectivamente, ¿no? Efectivamente, cuando uno habla con expertos de longevidad como José Antonio Erce, como José Miguel Rodríguez Pardo, bueno, muchos que conocemos dentro del sector, la conclusión es la misma. Dentro de la fase de tercera edad hay básicamente dos etapas. La etapa pues vigorosa, donde uno básicamente se vale por sí mismo, y luego otra etapa que aparece a partir de los 80-85 años, donde básicamente nos hacemos dependientes. La medicina lo que está consiguiendo hoy en día, a juicio muchas veces de estos expertos, es mantenernos con vida, pero en detrimento de la calidad de vida que tenemos. Entonces, efectivamente, esos años conseguimos alargar la vida, pero necesitamos más recursos porque necesitamos asistencia en casa, necesitamos cuidados, etcétera, etcétera. Entonces, en esa parte final de la vida es cuando, como tú muy bien has dicho, pues la pensión se torna insuficiente. Y ya para acabar, para finalizar, porque podríamos estar hablando muchísimo tiempo, existen detractores de este producto que si indican pues que solo se tienen en cuenta viviendas de alto standing, que se puede perder el inmueble, las cantidades de las rentas son bajas, los intereses pueden ser altos. Obviamente el tiempo lo dirá, ¿no? Pero tú ¿cómo ves el futuro de este producto? ¿Cómo ves cómo van a evolucionar todas estas alternativas, ¿no? Claro, a ver, cuando uno mira el mercado, básicamente estas alternativas están dirigidas a población mayor, y población y propietarios. Y uno mira el panorama español y se da cuenta de que tenemos una sociedad envejecida donde el 85% son propietarios. Entonces, digamos que los mimbres para el cesto están ahí. Respecto a las alternativas, pues cada alternativa intenta acomodar una situación de mercado diferente. Hay personas que, desgraciadamente, fallecen solas o por decisión propia también, desgraciadamente, pues sin tener descendencia. Pues para ellos existen productos más adecuados, pues como puede ser la nuda propiedad, como las rentas inmobiliarias vitalicias o como la vivienda inversa. Por contra, hay personas que desean transmitir la propiedad, pues la hipoteca inversa es su instrumento. Al fin y al cabo, todos los diferentes instrumentos intentan corresponder a diferentes demandas del mercado. Respecto a los detractores de la hipoteca inversa, pero por supuesto, ¿qué instrumento no tiene detractores? Hasta unas acciones, unos bonos tienen detractores, pero sobre la hipoteca inversa. Los tipos de interés, efectivamente, antes eran más altos.
Es decir, estamos hablando hace 3 años de un tipo de interés de 5% frente al 0% el tipo de interés de mercado, pero es que ahora mismo están prácticamente parejos. La propiedad de la vivienda, bueno, pues todo esto está estipulado en el contrato. Has señalado otras que ya no recuerdo, pero bueno... Sí, bueno, solo lo viviendas de alto standing, y es verdad, bueno, claro. Pero yo creo que eso lo va a marcar también el desarrollo del producto. Totalmente. Obviamente, Totalmente. Hay un desarrollo pues muy limitado, pero cuando empiece a haber cada vez más proveedores, pues empezarán a haber un mercado y se tendrá que llegar a más clientes, ¿no? Efectivamente, sí, es un mercado que ahora mismo está empezando a desarrollarse y que bueno, es un mercado que todavía está verde, pero cuando el mercado esté más maduro, por supuesto, las capas de rentas a las que lleguen pues va a ser mucho mayor. Y yo creo que, Pedro, un poco el objetivo era, porque nos están haciendo señas de que nos queda poco tiempo, era que se conozca mejor el producto, que se conozca de una forma pues objetiva, que obviamente tiene pros y contras, pero trasladando que hay muchas alternativas y que se pueden adecuar. Yo vuelvo a recomendar vuestro libro, básicamente porque habla de todas las alternativas factibles para conseguir ingresos y es realmente interesante. Y bueno, darte las gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Pedro. A vosotros, muchas gracias. Muy bien.